Estás viendo Hora 20. Ya estamos de vuelta en Hora 20 y como se los anunciaba al inicio de este programa, vamos a estar hablando de un tema a veces complicado, un poco árido, cuesta entenderlo, la reforma tributaria. Para entender qué cambios ha traído consigo esta reforma tributaria, también es necesario entender, a veces de una manera más práctica, una manera más básica, cómo funcionaba antes este sistema. Y para eso estamos junto a don Juan Tapia, director general de Tax Planning Group. Hola, Camila. Y también junto a María Elena y Marco, directora de Magnus Business School. Muchas gracias por estar con nosotros en Hora 20. Hola, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la gente dirá qué es Tax Planning Group, qué es Magnus Business School. Si nos pueden explicar un poquito, más bien a qué se dedican ustedes y por qué saben tanto de estas materias tributarias. Juan, por favor. Sí, bueno, Tax Planning Group es la empresa por excelencia de asesorías tributarias, que básicamente está radicada aquí en Talca, no obstante algunas sucursales dentro del resto del país. Y Magnus Business School es nuestra parte académica, que la realizamos precisamente a través de esta escuela de negocios, en donde a través de ella promovemos todos los temas de interés para los empresarios, dentro de los cuales están obviamente las materias tributarias que son de interés del día a día de todos los empresarios. Sí, bueno, y en el tema de la capacitación es que en este momento estamos poniéndole énfasis al tema tributario, porque sabemos que es muy importante los cambios que han tenido y están en vigencia, y algunos van a partir del 2017 con mayor énfasis. Por lo tanto es necesario poder comunicarle a las personas, a los empresarios, qué es lo que está pasando, cuáles son las decisiones que tienen que tomar para ver cuáles son los efectos que tendrán en el próximo año. Justamente, pero antes de irnos a esos tips, a esos consejos que yo creo que todos queremos escuchar para el próximo año, ¿qué reformas de manera muy básica? Porque este tema entendemos que es complicado de explicar y de entender para los que no sabemos, ¿verdad? ¿Qué cambios ha introducido esta reforma tributaria que se publicó el año 2014, que ha tenido algunas modificaciones posteriormente? Pero ¿cuáles son los principales cambios que introduce a nuestra legislación? Bueno, si uno pudiera hacer una síntesis de todos estos cambios, que no han sido pocos, efectivamente esto parte del año 2014 con algunas normas que se han ido incorporando paulatinamente y efectivamente el próximo año ya entran en plenitud. La reforma de gran o menor profundidad ha afectado a todos los cuerpos legales relacionados con impuestos, o sea, estamos hablando con IVA, de renta y también el Código Tributario. Y hay, como decía, hay algunas normas que tienen que ver con IVA que ya están rigiendo, otras con renta que comienzan en el plenitud del próximo año y que son tal vez las más radicales, las más importantes, sobre las cuales los empresarios hoy día tienen que tomar grandes decisiones. Con respecto al Código Tributario, yo diría que lo más relevante es la incorporación por primera vez dentro de las normas tributarias, las normas antielusidas, que son normas que rigen en otras partes del mundo y que Chile estaba exento o bastante alejado de ese tipo de regulación, lo que va también a, en cierta medida, restringir una serie de actos que siempre uno utilizó, ¿cierto?, para en cierta medida ir haciendo o eludiendo la norma. Bueno, eso hoy día está mucho más restringido. Y con respecto al impuesto a la renta, que como decía es lo más importante, hay decisiones que tienen que tomarse de aquí al 31 de diciembre, como qué sistema tributario elegir, y también al 30 de abril del próximo año, que tiene que ver si liquidar o no el FUT. Y que son estas dos las grandes materias que precisamente nosotros vamos a ver el día miércoles 3 de noviembre en una charla, en un desayuno con todos los empresarios aquí en Talca, en donde precisamente nosotros no tenemos la respuesta para todo. Lo que nosotros vamos a explicar ese día es más bien cuáles son los factores relevantes que cada uno de ellos debe analizar dentro de sus propias circunstancias, dentro de los propios factores de su empresa, para poder determinar la decisión correcta de cuál sistema tributario elegir y si liquidar o no el FUT. Eso en términos muy genéricos son las cosas que más importantes, no obstante María Elena podrá ampliar algunas cosas que también son relevantes. Sí, bueno, otros temas que han sido muy bullados, por ejemplo el IVA a la construcción. Obviamente esto ha generado cambios tanto para los contribuyentes como para las personas que son los consumidores, que son quienes quieren adquirir bienes raíces, por lo tanto es no menor.
También el tema de las rentas presuntas, se ha restringido ya los límites para poder mantenerse en ese sistema, por lo tanto ya hay muchos contribuyentes que no van a poder continuar en eso y por lo tanto obviamente todos estos cambios que ha mencionado Juan y que yo estoy mencionando, en definitiva lo que buscan es aumentar la carga tributaria de los contribuyentes. Porque esa es una pregunta que normalmente nos hacen en las charlas o en los cursos que estamos haciendo o nuestros clientes también en la oficina. Porque de repente las personas nos preguntan, ¿qué es lo mejor? ¿Qué beneficio tiene para mí la reforma tributaria? En definitiva, la reforma tributaria lo que busca es aumentar la carga tributaria de los contribuyentes, por lo tanto, beneficios no va a tener para un contribuyente. Sí, lo que hay que buscar son algunos incentivos, sí, porque se ha intentado resguardar los intereses de los micro, pequeños y medianos contribuyentes, porque son los más afectados en definitiva, y a ellos sí se los ha protegido en cierta forma, pero para todos esto trae aparejado un aumento de la carga tributaria. Claro, el Estado está tratando de recaudar más recursos a través de esta reforma tributaria y por supuesto que los contribuyentes van a ver resentido su bolsillo, van a tener que seguramente pagar más impuestos que antes no pagaban, ¿cierto? ¿Cómo han sido protegidos los pequeños y medianos empresarios? Bueno, a ellos se les ha permitido o se ha ampliado también acceder a un sistema que es un sistema simplificado, que es el 14TER, que ya existía, pero se ampliaron los requisitos para que ingresen más contribuyentes y como por ejemplo una de las excepciones o beneficios que trae es que lo libera al contribuyente de llevar contabilidad. Es un sistema simplificado. También les trae en este caso beneficios a los contribuyentes que pueden depreciar de forma acelerada o más acelerada que los demás contribuyentes los activos fijos y esto obviamente va a disminuir la base imponible del impuesto. Situaciones como esa, también el tema del IVA, a ellos se los protege en el caso de la venta de activos fijos, por ejemplo. Esas son más o menos las situaciones, pero quería mencionarte que además de todos estos cambios que vamos a tener respecto de la reforma tributaria, también desde julio en adelante hemos tenido cambio con el tema de la facturación electrónica, que es otro elemento que le ha agregado otro pelo a la sopa. Claro. En definitiva, y por lo tanto los contribuyentes también han tenido que cambiar la forma en que administrativamente efectúan algo tan normal como la emisión de una factura. Exacto. Y eso ha sido muy importante. No solamente cambió las normas de fondo, sino también esta nueva forma de facturar, la facturación electrónica. ¿Verdad que, bueno, en la página de Servicio de Impuesto Interno tratan de explicarle al contribuyente de una manera sencilla todos estos temas, pero son bastante complejos, la verdad? O sea, cuesta en una primera leída entender cómo está funcionando este nuevo sistema de facturación electrónica. A grosso modo, de una manera muy sencilla, ¿cómo está operando hoy en día el sistema de facturación electrónica? La gran mayoría de los contribuyentes, a partir de julio, están obligados ya a emitir sus documentos en forma electrónica. Hay algunos documentos que sí son obligatorios emitirlos en forma electrónica, por ejemplo, las facturas. ¿Cuáles no son obligatorios? Por ejemplo, la guía de despacho. Ya. Eso es un elemento importante. Pero el elemento que hay que tener en cuenta es que muchas personas no tenían hoy una formación digital. Exacto. Y eso también le ha agregado un elemento donde complica la situación. Entonces han tenido que acceder a dispositivos móviles, a computadores para poder emitir estos documentos, pero la verdad es que se ha ido sorteando esos problemas, ya que son más tecnológicos, y hoy en día lo que tienen que hacer es adquirir un certificado digital, que es su firma electrónica, pueden contratar un software de facturación electrónica o utilizar el de Servicio de Impuesto Interno, que es gratuito, y pueden emitir estos documentos y una vez que los emiten, el beneficio es que obviamente ya uno no tiene que gastar más en impresión de documentos, se puede timbrar en forma electrónica a través con una comunicación con el servicio, los folios, eso es importante, no hay que acudir a la unidad. Y lo otro que trae esto es que el Servicio de Impuesto Interno lo que busca con esta introducción de estos documentos electrónicos es fiscalizar de mejor manera a los contribuyentes. Entonces ese es otro elemento que además que trae aparejado la reforma tributaria, como también trae el tema de los documentos electrónicos, es que cambia la manera en que nos van a fiscalizar nuestras operaciones como contribuyentes. Claro,
no solamente se buscaba eliminar el uso del papel, digamos, no teníamos solamente un motivo ecológico, ¿verdad? Sino también el Servicio de Impuesto Interno nos va a poder fiscalizar de una manera, me imagino, mucho más automatizada, al tener todo este registro digital de todas las facturas que se emiten, ¿cierto? Por supuesto, de inmediato. Uno emite la factura, esto se comunica, tiene 24 horas para comunicarse con el Servicio de Impuesto Interno y una vez al mes hay que enviar todos los documentos emitidos al servicio. Por lo tanto, hacen un cruce inmediato y pueden saber si no he declarado un documento. Si hay pequeños y medianos empresarios que nos están viendo en la casa ahora y están tomando conocimiento de que para el próximo año se vienen algunos cambios, ¿verdad? Cambios que ya estaban en la ley pero que ahora se van a concretar. Principales tips, ¿a qué debieran ponerle atención? ¿Cuáles son esas pequeñas modificaciones que pueden ser significativas para su negocio? Okay. Uno tiene que analizar que todos estos cambios se realizan dentro de una reforma que lo que pretende es recaudar más. Exacto. Por lo tanto, lo que uno debería esperar es mayor recaudación. Si tú sumas a ello la incorporación por primera vez dentro de nuestro ordenamiento jurídico de las normas antielusivas, que yo creo que se van a aplicar y con bastante fuerza, si a eso además tú le sumas que se van a eliminar algunos regímenes también, como el 14 bis que permitía postergar algunas tributaciones, el mejor negocio desde un punto de vista tributario o lo que más deberá preocuparse un contribuyente es hacer las cosas bien. O sea, el mejor negocio hoy día es hacer las cosas bien y no atentar contra algunas fiscalizaciones del Servicio de Impuesto Interno, sino que lo que tiene que aprender a hacer uno es convivir correctamente con el Servicio de Impuesto Interno, ya sea a través de esta tecnología que bien señalaba María Elena, o simplemente si todavía estamos con papeles, ¿cierto? Hacer correctamente sus declaraciones, y por mucho que uno promueva algunos sistemas que no están obligados a llevar contabilidad, precisamente mi opinión es que son ellos los que más deben preocuparse de eso. Sí. ¿Por qué? Porque la contabilidad no solamente sirve para determinar impuestos, sino que sirve para informar a la empresa, para justificar inversiones de los mismos contribuyentes que no van a tener mucha claridad respecto de cómo financiaron un bien raíz, cómo financiaron una compra de una máquina, cómo financiaron incluso sus propios medios de vida. Entonces hoy día creo que el gran tips de parte nuestra hacia los contribuyentes es que se preocupen de hacer las cosas bien. Yo creo que ese es lo mejor que podemos hacer hoy día. Ahora, a poco andar nos vamos a dar cuenta que esta reforma también va a desmitificar ciertas situaciones que uno cree que van a pasar ciertas cosas. Y lo cierto es que si bien va a ocurrir una mayor recaudación, creo que no lo va a hacer tanto más de lo que era el sistema actual. Por lo tanto, hoy día empeñarse en tratar de eludir normas tributarias, de pagar el menos impuesto posible, si bien es cierto, van a haber algunos incentivos para que eso ocurra, creo que todas las conductas que están al borde de lo ilícito tienen que erradicarse completamente. Ya no más facturas falsas, no más cosas que no corresponden, porque como digo, el sistema a través de esta tecnología va a saber antes los problemas que lo sepa el contribuyente, y creo que eso va a llevar a la quiebra a cualquier empresa, porque si tú sumas los impuestos, los intereses, las multas, reajustes, que son a un crecimiento casi exponencial, Sí. Un pequeño error se transforma en un error equivalente a 10 veces. Entonces eso es poco probable que una empresa se subsista dentro de un contexto de esa naturaleza. Exactamente, y generalmente es muy importante lo que tú señalas de que los contribuyentes que no están obligados a llevar contabilidad muchas veces se relajan con Exacto. este tema, dicen bueno, no estoy obligado, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Se preocupan del tema de la contabilidad, pero es fundamental en una empresa, en un emprendimiento que quiere tener buenos resultados, porque finalmente sirve para tener las cuentas claras, ¿verdad? No solamente para saber cuántos impuestos hay que pagar, y finalmente también hay que tener mucho cuidado con los impuestos que uno paga o a veces deja de pagar por error, porque tal como tú dices, un pequeño error puede costarnos una multa gigantesca, impensada. Uno a veces no se imagina los montos de las multas que aplica el Servicio de Impuesto Interno, la verdad son bastante altas, entonces siempre el llamado es a hacerse asesorar, ¿cierto? Por profesionales, por más pequeño que sea el emprendimiento, ¿cierto? Siempre va a ser necesario para surgir, para que el negocio funcione, tener las cuentas claras, ¿verdad? Bueno, hay términos que me han dejado algunas dudas, si los podemos explicar de manera muy breve. Liquidación del FUT. ¿Qué es eso? Porque el tema del FUT se discutió bastante cuando se estaba debatiendo la reforma tributaria, que se iba a eliminar el FUT, había gente que colapsaba con esta idea de la eliminación del FUT.
¿Qué pasó finalmente con el FUT? ¿Qué es la liquidación del FUT? Sí. Bueno, con respecto al FUT hay que decir varias cosas. Uno que tiene que ver derechamente con la liquidación del FUT y otro con el nacimiento de algunos otros registros que son similares al FUT. Por lo tanto, todo este mito que se suponía que el FUT desaparecía, no solamente en algunos casos va a continuar, aquellos que no quieran liquidarlo, sino que va a tener que convivir con otros registros más. O sea, en vez de haber simplificado que todo lo que creíamos era eso, la verdad es que vamos a tener que llevar mucho más controles que los que existían antes. Bueno, pero eso tiene que ver más bien con la convivencia del FUT con los registros. Pero en relación a liquidar o no el FUT, ¿de qué se trata esto, digamos? Estamos terminando al 31 de diciembre de este año un sistema que nace en el año 84, que tiene una historia, que parte en cierto contexto económico, financiero del país y que pareciera ser que ya cumplió su rol y lo cumplió bastante bien, al parecer. Pero se le pone fin. Entonces, esa historia está hoy día reflejada en este fondo de utilidades tributarias, que son todas aquellas utilidades que se generaron a lo largo de toda la historia de una empresa y que nunca fueron retiradas por parte de los socios, accionistas o dueños de las empresas. Como nace un nuevo sistema, bueno, la pregunta es, ¿sigo con este registro, con esta mochila a costas o lo liquido? Entonces, por eso que la ley hay normas transitorias que le permiten a usted, dentro de cierto plazo, liquidar o no este FUT. Liquidar el FUT significa decir, mire, todas estas utilidades las voy a retirar, eventualmente tengo que pagar una pequeña diferencia de impuestos, en algunos casos no tan pequeña, en algunos casos no voy a tener que pagar, pero ponemos un fin a un sistema para partir a foja cero con un sistema nuevo. Ahora, para liquidar el FUT, bueno, son temas más o menos técnicos, pero existen dos opciones, ciertas modalidades, ciertos requisitos que hay que cumplir, que los vamos a explicar con mayor detalle, ¿cierto?, dentro de esta charla el día 3 de noviembre. Pero básicamente eso, o sea, el liquidar o no el FUT significa si quiero o no liquidar mi historia tributaria desde el año 84 hasta el 31 de diciembre del 2016. Y es una decisión no fácil de tomar, porque no estamos hablando de unos millones de pesos, en algunos casos estamos hablando de varios miles de millones de pesos. Entonces, liquidar una cantidad de utilidades de ese porte, primero hay que ver si esto va a significar o no un pago de impuestos, porque eventualmente lo puede generar. Y aún generándolo o no generándolo, la pregunta es que uno tiene que hacerse a continuación, es ¿para qué lo voy a hacer? ¿Realmente vale la pena hacerlo? A pesar de que me sale gratis, ¿vale la pena hacerlo? Entonces aquí uno, cuando habla de liquidación de FUT, no puede tampoco abstraerse de otras materias que son tanto más relevantes que el FUT mismo. Usted tiene que relacionarlo con la sucesión de la empresa, la sucesión del negocio, la incorporación de nuevas generaciones, una visión de largo plazo, dónde quiero que queden las utilidades, porque si hoy día liquido el FUT, las utilidades van a llegar a las personas. Entonces tengo la duda, ¿a nombre de quién llegan estas utilidades? ¿Se las entrego al dueño, a los hijos del dueño, a los otros socios, en qué proporciones? Y usted tiene que pensar también que si yo me llevo 10.000 millones de pesos de una empresa a título de utilidades, son 10.000 millones de pesos menos de patrimonio que tiene esa sociedad. Exactamente. Y por lo tanto también tiene efectos financieros, presentación ante los bancos, los acreedores en general. Por lo tanto, la decisión no es solamente cuantitativa, también es cualitativa en cuanto a qué es lo que significa desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de la empresa familiar, de la continuidad del negocio, la aplicación de todo el derecho sucesorio. Por lo tanto, no es decir, sabes que me conviene, el FUT lo retiro porque no me cuesta nada y me lo llevo. Y me llevo estos 10.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿qué hago con 10.000 millones de pesos en el bolsillo? Exacto. Entonces, eso también trae de la mano otras consecuencias, otros efectos, de los cuales uno no puede abstraerse y dejarlo de lado, digamos, tiene que tenerlo en consideración. Entonces ese día en esta charla vamos más que decirle liquídelo o no liquídelo, lo que vamos a enseñar, ¿cierto?, o transmitir cuáles son los factores que uno debiera considerar para liquidarlo o no liquidarlo. Las implicancias que puede tener. Exactamente, pero la decisión no es nuestra, nosotros no podemos decirle liquídelo o no liquídelo. Claro, Son ellos no es una asesoría personalizada. No, digamos. porque todas las Imposible. empresas tienen distintas circunstancias, las utilidades son distintas, los socios son distintos, participan de distinta manera, las utilidades son de distinto tamaño también, y por lo tanto no es una decisión fácil de tomar. Por último, hablando de los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, ¿qué significa la postergación del pago del IVA? Ya es la oportunidad para las empresas que tú estás indicando que
cuyo vencimiento del plazo para pagar el impuesto, en el caso que sea un facturador electrónico, por ejemplo, el vencimiento del plazo para pagar el impuesto es el día 20 del mes siguiente que está declarando. Entonces, si esa persona financieramente a nivel de flujo o tesorería no cuenta con los recursos, cumpliendo ciertos requisitos, puede postergar el pago, es decir, va a tener más tiempo para poder juntar ese dinero y cumplir con la obligación tributaria. Esto no se le da a los grandes contribuyentes. Obviamente, ¿y por qué ocurre esto? Ocurre porque normalmente la pyme o pequeña y mediana empresa, cuando se relaciona con un tercero, el pago no es inmediato por las ventas y servicios que preste a la persona a la cual está vendiendo la cosa o servicio. Por lo tanto, obviamente se genera para ellos estos problemas de caja, que no porque sean pequeñas y medianas empresas solamente ellos tienen, las grandes empresas también lo pueden tener, normalmente ocurre, pero obviamente se entiende que las demás tienen más oportunidades para poder obtener estos recursos como no lo tiene la pequeña y mediana empresa. Exactamente, entonces están siendo protegidos de cierta manera con esta postergación del pago del IVA. Claro. Y que si bien tenemos una reforma que busca obtener mayor recaudación, que vamos a estar a la espera, ¿verdad?, de cómo comienza a funcionar, y seguramente nos vamos a tardar varios años en hacer un análisis de cómo ha funcionado esta reforma tributaria y cuánto ha logrado recaudar más de lo que ya se recaudaba. También está buscando proteger de cierta manera a los pequeños y medianos empresarios a través de estas medidas y que se les pueden aplicar si cumplen ciertos requisitos. Claro, por supuesto. Claro, tienen que cumplir requisitos, no es para todos. Bueno, por último, reiteremos la fecha de la charla que van a hacer, dónde va a ser, quiénes están invitados, está dirigida a todos. Me imagino que no, porque son temas bastante complicados, pero ¿a quiénes está dirigida principalmente esta charla? ¿Quiénes debieran asistir? Sí. Esencialmente los que de alguna forma se van a ver inmersos, afectados con esta reforma, que uno podría decir que son las empresas, ¿cierto? Pero lo cierto es que finalmente tanto la antigua ley como la que va a comenzar a regir en plenitud a partir del próximo año, los grandes afectados con impuestos son las personas naturales. Y no me refiero a cualquier persona, sino que nos referimos exclusivamente a lo que son los socios, accionistas, dueños de las empresas. Porque son finalmente ellos los que van a tener que tributar por los impuestos definitivos, que son el impuesto global complementario. Los impuestos que pagan la empresa son impuestos poco transitorios, que van a cuenta de, y por lo tanto, aunque la tasa sea de un 50% de impuesto de primera categoría que afecta a la empresa, no interesa tanto después de todo, es un tema financiero nomás. Pero lo que interesa sí es cuál es el impuesto global complementario, quiénes son los que tributan, de qué manera lo hacen, de qué forma se protegen. Y por lo tanto, esto está dirigido a los dueños de empresas. Por lo tanto, si este dueño de empresa no sabe si liquidar o no el FUT, no sabe todavía qué sistema elegir, no sabe cuál es el sistema tributario que más se identifica con sus propias circunstancias, bueno, ese día, 3 de noviembre, a la hora, desde la mañana, 11 de la mañana, no sé, a la hora a las 9. A las 9 de la mañana un desayuno en el Ecotel, ¿cierto? Ahí vamos a entregar, como les decíamos, todos estos tips que ellos deberán tener presentes para que incluso ellos mismos analicen sus circunstancias y puedan tomar esta decisión. Ahora, hay tiempo para tomarla. Hay algunas que vencen el 31 de diciembre, que tiene que ver con el sistema tributario, y 30 de abril del próximo año para saber si se quiere liquidar o no el FUT. ¿Cómo se pueden inscribir estos dueños de empresa y toda la gente que quiera asistir? A través de la página de www.magnusbs.cl están los datos para poder inscribirse a través del registro. Ok, entonces vamos a tener esta charla en los próximos días donde estos contribuyentes especiales, ¿verdad?, que son dueños de empresas, van a poder informarse respecto a las implicancias que tienen estas reformas que se van a comenzar a implementar el próximo año, bueno, algunas que ya se están implementando y otras que van a generar mayores cambios el próximo año. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Hora 20 conversando de este tema que a veces cuesta entenderlo, pero hemos logrado conversarlo en términos bastante sencillos, bastante entendibles, y seguramente la gente de la casa también ha logrado entender estos pequeños tips, estos consejos, y lo principal, que hay que asesorarse, ¿verdad? Es complejo comenzar a trabajar sin la asesoría de un contador o un profesional de esta área que nos pueda guiar respecto del pago de los impuestos y además de la organización contable de nuestro emprendimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Camila, gracias al programa también por la invitación. Gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos.